Valar Morghulis, mis descendientes valillos. Aquí, el maestre Alex. No crean que se me olvida. Aún no terminamos de recorrer todos los mapas de Poniente. Ya hemos pasado por regiones como el norte, Dorne, el Valle de Arryn, el oeste, el Dominio, las tierras de la Corona, de los ríos y de las tormentas, y hasta el mapa del muro y el territorio de la Guardia de la Noche hemos visto. Pero todavía quedan muchos lugares por explorar en los 7 reinos y más allá de ellos. En esta ocasión nos enfocaremos en las Islas del Hierro, el hogar de los Greyjoy y de los llamados Hijos del Hierro. Una cultura dura, marítima y saqueadora, asentada en el mar del Ocaso frente a la costa occidental de Poniente. Así que si te interesa conocer su mapa, las casas nobles, un poco de su historia, su cultura y algunos datos curiosos de los Hijos del Hierro, este es tu video. Por lo que ponte cómodo, disfruta del mapa, adéntrate conmigo al mundo de hielo y fuego, y ya sin más preámbulo, comencemos. Bien, las Islas del Hierro se encuentran al oeste de Poniente navegando por la Bahía del Hierro, muy cerca de las costas de las tierras del oeste, las tierras de los ríos y del norte. Es por eso que estas 3 regiones son las que constantemente sufren mayores invasiones de los Hijos del Hierro, agregando a la lista también el Dominio, aunque esta región queda más al sur. A grandes rasgos son un total de 8 islas principales, rodeadas por un mar embravecido y tormentoso, lo que hace que sea un lugar difícil tanto para vivir como también para llegar y salir. Las 7 principales islas son Pike, hogar de los Greyjoy, Grand Wick, Viejo Wick, Harlaw, Monte Orca, Acantilado de Sal, Marea Negra y la 8ª isla es Luz Solitaria, la cual está muy lejos, como a unos 8 días de navegación hacia el oeste. Esta isla es considerada el punto más occidental de los 7 reinos. Como dato curioso, los cartógrafos nos dicen que en el archipiélago principal frente a la Bahía de Hierro, al oeste del Cabo de Águilas, hay 31 islas, y que alrededor de la Luz Solitaria hay 13 más, perdidas en la inmensidad del grisáceo mar del Ocaso. Pero vayamos en orden, pues creo que antes de seguir con el mapa hay que entender la historia de quienes habitan este lugar. Y la mejor pregunta para empezar es, ¿por qué alguien decidiría vivir en un lugar tan hostil como las Islas del Hierro? La respuesta está en su religión. Los Hijos del Hierro creen hasta la fecha que no son como los demás hombres comunes. Según sus sacerdotes, ignorantes en su mayoría, como casi todos los habitantes de las Islas del Hierro, afirman que ellos provienen de los salones submarinos del dios ahogado, quien los creó a su imagen y semejanza y les otorgó el dominio de todos los mares. Incluso algunos llegan a afirmar que están más emparentados con peces y sirenas que con los simples humanos. Sin embargo, esto suena bastante descabellado, y a pesar de la abundante ignorancia que hay entre los Hijos del Hierro, no todos creen este mito tan fácil. Además, en los 7 reinos, muchos eruditos comparten la opinión de que los indicios apuntan a que en realidad los Hijos del Hierro descienden de los primeros hombres, que llegaron hace como 12.000 años atrás. Y aunque esta es la teoría más aceptada, hay un pequeño detalle, pues se sabe que los primeros hombres no eran muy grandes navegantes, aunque eso no significa que no pudieran llegar a experimentarlo. Pero por esta misma razón también existe la hipótesis de que los antepasados de los isleños vinieron de tierras desconocidas al oeste del mar del Ocaso. De hecho, se cuenta que cuando los primeros hombres llegaron a las islas, encontraron el trono de piedra negra en forma de kraken en la isla de Grand Wick. Este trono actualmente es usado por la casa Greyjoy y es conocido como el trono de piedra mate, lo que sugiere que hubo una civilización previa a los primeros hombres. Aún así, la evidencia sobre esto es escasa, por lo que la idea más sólida sigue apuntando a los primeros hombres como los verdaderos ancestros de los Hijos del Hierro y que de algún modo navegaron desde tierra firme hasta las Islas de Poniente hace miles de años. En fin, ya que mencionamos la religión, la fe de los 7 y los antiguos dioses gozan de poca popularidad entre los hombres del hierro. De hecho, ni gigantes ni hijos del bosque llegaban a andar por estas islas, por eso la falta de fe en los antiguos dioses, mientras que la fe de los 7, traída por los ándalos muchos años después, no influyó en las islas por el rechazo de los Hijos del Hierro y sus sacerdotes.
ya que su lealtad estaba puesta en su dios ahogado nativo. Debido a la escasez de la fe y su poca interacción y relación con el resto de los 7 reinos, en las Islas del Hierro hay pocos caballeros y también poca influencia de maestres y bardos, siendo estos dos últimos un poco más aceptados que los oradores de otras religiones. Y bien, como ya vimos, la religión que domina aquí es la del dios ahogado, quien es enemigo eterno del dios de la tormenta. El dios ahogado representa el mar y la vida, mientras que el dios de la tormenta representa el viento, caos y destrucción. Los sacerdotes del dios ahogado predican de forma oral, suelen ser analfabetos, viven de la hospitalidad del pueblo y rara vez se bañan, y si lo hacen en el mar. Muchos en Poniente los consideran locos, y puede que sea cierto, pero no se puede negar que tienen un enorme poder en su región, pues son la palabra en vida de su dios. Y bien, si hablamos de religión, es obvio que ya estamos hablando de la cultura, así que adentrémonos un poco más en ella. Parece que el nombre tal cual de Islas del Hierro puede venir de sus recursos minerales, y en parte esto es cierto, pues se sabe que las islas tienen abundante mena. Pero los isleños dicen que ese nombre más bien refleja su carácter, el cual es duro e inflexible como el dios ahogado. Y aunque muchos trabajan honradamente como pescadores, constructores o herreros, en lo más alto de la jerarquía social están los navegantes, porque para los hijos del hierro, cada capitán es rey en su propia nave. Y estos hombres que controlan navíos, en su mayoría eran aventureros y saqueadores. El estilo de vida más importante de los hijos del hierro, antiguamente conocidos como lobos del mar, atacaban costas del oeste de Poniente, lugares a los que llaman las tierras verdes, y gozaban de saquear aldeas, robando riquezas, comida y capturando personas. Se dice que fue la falta de madera lo que los obligó a invadir la tierra firme de Poniente, ya que habían agotado sus propios bosques, que no eran muchos, construyendo sus barcos. Y ya que mencionamos la captura de personas, cabe aclarar que, como los primeros hombres en un inicio, los hijos del bosque practicaban también la esclavitud, aunque tenían cierto código en ese tema, pues a pesar de que los ponían a trabajar duramente en el campo, a estos se les llegaba a permitir tener esposas e hijos, y muchos incluso llegaban a tener una vida plena, muriendo de vejez. Lamentablemente los esclavos de las minas no podían tener el mismo privilegio, pues estos trabajos eran tan duros que morían a temprana edad. Mientras tanto, los capturados que supieran escribir, leer y sumar podían tener una vida como mayordomos, tutores o escribanos, y aquellos niños o jóvenes importantes que capturaban de mercaderes, señores y reyes eran intercambiados por oro. Pero para los hijos del hierro no había mejor esclavo que aquel que era artesano cualificado. Sin embargo, las mujeres eran la verdadera joya de las capturas. Muchas funcionaban como pinches, cocineras, lavanderas, nodrizas, parteras y demás. Pero las mujeres más bellas, en lugar de esclavizarlas o de que terminaran como mujerzuelas en alguna posada, eran tomadas como esposas de sal de sus captores. Estas no eran exactamente esclavas sexuales ni amantes, sino más bien como propiedades matrimoniales de quienes las secuestraban. Un hijo del hierro podía tener varias esposas de sal, casarse legalmente con ellas y tener descendencia legítima. Pero las esposas de sal siempre eran inferiores a la esposa de roca, que era una mujer nacida en las islas y se consideraba la esposa principal del hijo del hierro. Pero bueno, estas prácticas de saqueo, invasión, esclavitud y poligamia disminuyeron tras la conquista de Aegon Targaryen, quien prohibió muchas de estas costumbres. Sin embargo, los hijos del hierro aún añoran esa vieja vida a la que llaman las antiguas costumbres. Por ende, tras la conquista, los hijos del hierro han tenido que cambiar su estilo de vida radicalmente al comercio y dejar a un lado el saqueo, aunque esto no les guste mucho. Como dato extra, durante sus saqueos, los hijos del hierro también aprovechaban para invadir las tierras verdes, especialmente cuando el invierno se acercaba. Estos arrasaban con todo a su paso, arrebatando a los hombres de tierra firme los alimentos que con tanto esfuerzo les había costado sembrar y cosechar, condenando así a muchas familias a morir de hambre en los crudos y largos inviernos. Y lejos de ocultarlo, se jactaban de ello: nosotros nos sembramos. Es el lema de los Greyjoy, que portan con orgullo hasta la fecha, reflejo de una cultura que desprecia el trabajo de la tierra y glorifica el saqueo. Por esta misma razón, entre sus títulos de nobleza, los señores Greyjoy de Pike también se hacen llamar Lord Segador de Pike, no porque cultiven la tierra,
sino porque roban lo que otros han sembrado y cultivado. Ahora bien, ¿cómo surgieron las casas nobles de las Islas del Hierro? Según la leyenda, todo comienza con el Rey Gris, quien gobernó durante la Era de los Héroes y se dice que reinó 1007 años. Se casó con una sirena, enseñó a los hombres a navegar, construyó el primer barco de la madera clara del árbol demoníaco Ig y derrotó al dragón marino Naga con ayuda del dios ahogado. Con sus huesos y restos levantó su salón en Viejo Wick y se dice que cuando el Rey Gris terminó con su reinado, arrojó su corona de madera y se sumergió al mar con su dios. A su muerte, cientos de sus hijos comenzaron a luchar entre sí para ver quién continuaba reinando hasta que solo quedaron 16 hermanos que se repartieron las Islas del Hierro. Muchas casas afirman descender del Rey Gris, a excepción de los Good Brother, que dicen venir del hermano leal del Rey Gris. Por otro lado, el legendario palacio del Rey Gris, construido con los restos de Naga, fue destruido por el dios de la tormenta. Tapices y sillas fueron robadas, techo y paredes se pudrieron, y hasta el gran trono de colmillos del Rey Gris fue engullido por el mar. Actualmente solo perduran unos cuantos huesos de Naga que son usados como centro de asamblea para escoger al nuevo rey de las Islas del Hierro. Sin embargo, la realidad parece haber sido menos legendaria. Durante mucho tiempo, las Islas del Hierro estuvieron fragmentadas. Cada isla contaba con un rey de la roca y un rey de la sal, elegidos en asambleas convocadas por los sacerdotes del dios ahogado. Aunque este sistema daba cierta estructura, en la práctica los reyes guerreaban constantemente entre sí. Pero esta situación cambió cuando el sacerdote Galon reunió a los líderes en la colina de Naga, allá en Viejo Wick, para elegir a un único gobernante. Así, Urras I Grey Iron se convirtió en el primer gran rey de las Islas del Hierro desde el legendario Rey Gris. Durante miles de años, los reyes siguieron siendo elegidos en asambleas de sucesión, aunque sí hay que dejar claro que algunas casas dominaban claramente el proceso. No obstante, todo cambió con la muerte de Urragon III Grey Iron hace unos 8000 años. Su hijo Torgon se encontraba saqueando cuando sus hermanos ocultaron la convocatoria para la asamblea de sucesión. Sin embargo, el elegido fue Urragon IV Good Brother, quien mandó asesinar a los hermanos de Torgon. A su regreso, Torgon Grey Iron denunció la legitimidad de la elección y la catalogó de ilegal, pues él no pudo presentar su candidatura, y se rebeló contra la nueva monarquía, contando con un gran apoyo, pues muchos estaban hartos de la tiranía de Urragon IV Good Brother. Finalmente, Torgon se impuso, aunque a costa de perder territorios en las Tierras Verdes. Sin embargo, nadie se imaginaría que a partir de este momento, la asamblea de sucesión se vería en peligro, pues con Torgon Grey Iron como rey, se inició una nueva etapa de ambición Grey Iron, pues desde entonces, Torgon y su hijo Urragon IV Grey Iron gobernaron sin someterse a nuevas asambleas. Cuando este último intentó asegurar la sucesión de su heredero, Urron Grey Iron, los sacerdotes comenzaron a exigir que volviera la tradición de la asamblea de sucesión. Pero Urron tomó el poder por la fuerza, irrumpió allá en la colina de Naga y masacró a sus rivales, proclamándose el único y legítimo rey de las Islas del Hierro hace unos 5000 años. Con Urron comenzó el cambio definitivo, pues esta casa instauró la monarquía hereditaria. Además, sustituyó las clásicas coronas de madera y la cambiaron por una de hierro negro. Desde entonces, los Grey Iron redujeron a los demás reyes a simples señores y eliminaron a quienes se oponían a esta nueva monarquía. Su dinastía enfrentó constantes rebeliones internas, lo que permitió a las Tierras Verdes recuperar territorios que ya eran de los Hijos del Hierro. Aún así, los Grey Iron gobernaron durante cerca de 1000 años hasta que el rey Ragnar II Grey Iron fue derrocado por una alianza entre ándalos, piratas y casas rebeldes como los Orkwood, Drum, Hoare y Greyjoy. Tras su caída, el poder pasó a la casa Hoare. De acuerdo a la leyenda, esto se logró cuando varios candidatos al nuevo rey de las islas practicaron la danza del dedo para elegir a un nuevo monarca. Fue Harras Hoare quien ganó la danza del dedo, logrando atrapar un hacha arrojadiza sin que se le cayera. Se dice que perdió los dedos, pero ganó una corona.
aunque más bien eruditos sugieren que Harras llegó al poder por casarse con una doncella ándala, y de esta forma, con los poderosos ándalos de su lado, logró mantener a su familia en el poder y consolidar una dinastía de las más poderosas en las Islas del Hierro. Y bien, como ya vimos, los Grey Iron fueron reemplazados por la casa Hoare, quienes también abandonaron las asambleas de sucesión y se vincularon con los ándalos tras su llegada a las islas. Esto les valió el rechazo de los sacerdotes del dios ahogado, que los consideraban reyes impíos de sangre negra. Parte de este desprecio se debía a que los Hoare toleraron la fe de los Siete y permitieron su expansión en las Islas del Hierro. Además, los Hoare desalentaban el saqueo y fomentaban el comercio con las tierras verdes. Este cambio cultural no fue bien recibido por los Hijos del Hierro, cuyo estilo de vida tradicional se veía amenazado. La tensión estalló cuando los sacerdotes se rebelaron contra el rey Harmund III Hoare, derrocándolo y mutilando brutalmente a su madre, la reina Lelya Lannister, lo que desencadenó una larga guerra contra las tierras del oeste y dejó a las islas gravemente debilitadas. Bien, para no hacer el cuento largo, durante siglos las Islas del Hierro tardaron en recuperarse. En ese tiempo los isleños se volcaron más al comercio, incluso más allá de Poniente, y dejaron de expandirse en las tierras verdes, limitándose a incursiones más lejanas. Los reyes Hoare de este periodo estuvieron a menudo influenciados por sacerdotes o señores, aunque algunos mantuvieron el espíritu saqueador. Aún así, el comercio con Lannisport Antigua y las ciudades libres permitió a las islas recuperar parte de su poder. Siglos después, en una nueva era de expansión, el rey Harwin Manodura Hoare conquistó las tierras de los ríos a los Durrandon, proclamándose rey de las islas y los ríos. Sus sucesores continuaron expandiendo el dominio, aunque los ribereños nunca aceptaron su gobierno de forma definitiva. Aún así, su reinado siguió hasta llegar a Harren el Negro, quien ordenó la construcción de Harrenhal allá en las tierras de los ríos cerca del Ojo de Dioses. Este era el castillo más grande de los 7 reinos, símbolo de que los Hoare ya eran más señores de las tierras verdes que hombres del hierro. La obra duró muchísimos años y terminó justo cuando Aegon Targaryen inició su conquista. Cuando Aegon llegó a las tierras de los ríos para unirlas a su nuevo reinado, los ribereños aceptaron apoyarle para derrocar a los reyes Hoare. Pero Harren decidió resistir en su fortaleza roja, confiado en que nada podría dañarle. De esta forma, Aegon respondió con el fuego de Valerion, arrasando a Harrenhal y extinguiendo a la casa Hoare. Tras su caída, el reino de los Hoare se desintegró y las Islas del Hierro volvieron a sumirse en la anarquía hasta que en el año 2 después de la conquista, Aegon prestó atención a ese lugar y con su dragón Valerion se dirigió a Grand Wick. Los Hijos del Hierro fueron derrotados y sometidos a la casa Targaryen. Aegon les permitió conservar parte de sus tradiciones y les dio la oportunidad de elegir a su próximo gobernante, siendo el elegido Beacon Greyjoy, Lord Segador de Pike y nuevo Señor Supremo de las Islas del Hierro. Desde entonces las islas quedaron bajo dominio Targaryen y posteriormente Baratheon, hasta que actualmente con la Guerra de los 5 Reyes se rebelaron nuevamente y se autoproclamaron reyes, reclamando no solo las Islas del Hierro, sino también el norte. Y bien, obviamente en estas islas también encontramos numerosas casas nobles, cada una con su propia historia, territorio y peculiaridades. Pero antes de proseguir, si te está gustando el video, por favor no olvides dejar tu like, comentar, suscribirte y compartir. Dejando este pequeño granito de arena, en verdad que me ayudas mucho a seguir creando contenido de este mundo que tanto amamos. Y bueno, no nos desviemos más y sigamos con las casas nobles de las Islas del Hierro. Y regresemos al mapa. Como ya llegamos a mencionar, a unos 8 días de navegación hacia el oeste se encuentra Luz Solitaria, hogar de la casa Farwyn. Es una isla pequeña rodeada de otras islas aún más pequeñas, azotadas por el viento y habitadas también por focas y leones marinos. Su fortaleza destaca por un almenáracar de día y noche. Los Farwyn se consideran extraños. Algunos dicen que yacen con focas, otros que son cambiapieles capaces de transformarse en criaturas marinas. ¿Será real? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que más al oeste de Luz Solitaria nadie sabe qué hay, aunque exploradores como Elisa Farman
afirman haber encontrado unas islas deshabitadas en el mar del ocaso, a las que nombró Aegon, Visenya y Rhaenys. Por otro lado, otros hablan de que solo hay mares infinitos y caóticos, donde incluso habitan krakens y leviatanes. Y ahora sí, vayamos a las 7 islas principales que se encuentran más pegadas a los 7 reinos. Y empecemos con Grand Wick, la isla más grande de todas. Aquí se encuentra Cuerno Martillo, hogar de la poderosa casa Goodbrother, rica en minerales y una de las más influyentes en los 7 reinos. A diferencia de otras casas, no descienden del Rey Gris, sino de su hermano. Su emblema es un cuerno de sable con bandas doradas en campo de gules, y su lema es desconocido. Tienen varias ramas cadetes, o sea, casas menores que surgieron de ellos. En Grand Wick encontramos a los Goodbrother de Lago Cadáver, a los Goodbrother de Torreón Pico de Cuervo y a los Goodbrother de Fosa. También encontramos a la casa Merlin de Guijarra, con su emblema de 2 trombas marinas entrelazadas de sinople sobre plata. Desconocemos el lema de esta casa, pero Guijarra se trata de una fortaleza cuadrangular con un torreón en cada esquina, rodeado de un pequeño pueblo pescador que lleva el mismo nombre. También está la casa Spar, de ubicación cercana a Cuerno Martillo. Desconocemos el lema de la casa, pero su emblema es una cruz de San Andrés de roble en campo de azul. Por otro lado, también está la casa Farwyn de Punta Piel de Foca, probablemente emparentados con los de Luz Solitaria, pues se afirma que hay varias ramas cadetes de la casa por las Islas del Hierro. El emblema y lema de la casa Farwyn de Punta Piel de Foca es desconocido. Y por último también está la casa Humble, una casa menor descendiente de esclavos y esposas de sal. Por esta razón son considerados una casa inferior. Desconocemos su ubicación exacta dentro de Grand Wick, su lema, gran parte de su historia y su emblema. Ahora vayamos a Viejo Wick, que es considerada el centro religioso de las islas. Aquí, por ejemplo, están los restos del palacio del Rey Gris, en donde se pueden encontrar los huesos de Naga, en la colina de Naga, en donde se llevan a cabo las asambleas de sucesión. Pero bueno, en Viejo Wick tenemos a la casa Drum, una de las casas más poderosas de las Islas del Hierro. Son gobernantes de la isla de Viejo Wick, y ellos poseen una espada de acero valirio llamada Lluvia Roja. Su emblema es una mano de huesos plata en campo de gules, y su lema es desconocido. Sabemos que en antaño los Drum también fueron elegidos como reyes en la tradición de asamblea de sucesión, lo que indica que siempre han sido una de las casas más influyentes. También tenemos a la casa Stonehouse, de la que se sabe muy poco. Su emblema es un brasero de sable en campo de ladrillos grises. Su lema es desconocido, al igual que gran parte de su historia. Y bueno, ¿recuerdan que mencionamos que los Goodbrother de Cuerno Martillo de Grand Wick tienen varias ramas cadetes que descienden de ellos? Pues aquí en Viejo Wick hay una de ellas, y son los Goodbrother de Piedra Quebrada, de los que desconocemos lema, emblema y gran parte de su historia. Y ahora vayamos a Acantilado de Sal, en donde encontramos las siguientes casas nobles. La casa Salcliffe, con su emblema de una serpiente de 9 cabezas de sable en campo plata. Su lema y gran parte de su historia son desconocidos. También está la casa Sunderly, con su emblema de un hombre ahogado rosa pálido flotando boca arriba en un mar turquesa con peces mordisqueando su carne. Desconocemos lema y gran parte de su historia, pero es probable que sean una casa bastante devota de la religión del dios ahogado. Y ahora vamos a Monte Orca, una isla clave en la historia, pues aquí surgieron los Grey Iron, una casa que ya mencionamos y que actualmente está extinta, que llevaban como emblema la cabeza del rey del mar blanco y la barba de algas verdes, con una corona de sable sobre campo gris. Su lema es desconocido, pero su historia no. Como vimos, estos fueron antiguos reyes bastante poderosos. Fueron seleccionados como gobernantes en muchas ocasiones en las asambleas de sucesión, hasta imponer una monarquía hereditaria mediante sangre y hierro. Rompieron la principal tradición de los isleños de elegir a sus reyes, pero el descontento de algunas casas isleñas y la llegada de los sándalos ayudó a los hijos del hierro a derrocar este reinado. Tras su caída fueron reemplazados por la casa Hoare, quienes, aliados con los sándalos, lograron consolidar el poder, convirtiéndose en una nueva dinastía en las Islas del Hierro y más tarde en las Tierras de los Ríos también. Otras casas de la isla Monte Orca son
Los Orkwood, con su emblema de un campo de pinos de sinople oscuro sobre oro. Desconocemos lema y el nombre de su fortaleza. También están los Tawny, con su emblema de un látigo de ortigas de gules sobre sable, en campo de plata. También desconocemos su lema y gran parte de su historia. En esta isla también se encuentra una de las ramas cadetes de los Good Brother, la casa menor Good Brother de Monte Orca. Desconocemos su lema, emblema y ubicación exacta. Y por otro lado, de aquí también provienen los Hor, que sí, fueron originarios de Monte Orca, como los Grey Iron. Su emblema es un complejo escudo cuartelado en Soter, 2 cadenas de plata cruzadas, acompañadas por un dracar dorado sobre fondo negro, un pino verde oscuro sobre plata, un racimo de uvas rojas sobre oro y un cuervo negro volando sobre campo azul. A pesar de ser tan importante, su lema es desconocido. También curiosamente desconocemos el asentamiento que tenían en la isla de Monte Orca, pero sabemos que existe el castillo Hor, que se construyó y habitó en Granwick durante el periodo en que sus miembros fueron reyes de las Islas del Hierro. En una batalla contra los Lannister, este castillo fue destruido. En fin, los Hor es una de las dinastías más dominantes de las Islas del Hierro, como ya vimos anteriormente en este video, cuyo poder llegó a extenderse hasta las tierras de los ríos, donde gobernaron como reyes de las islas y los ríos, desde territorio continental, y construyendo Harrenhal como morada principal, siendo los primeros reyes de las Islas del Hierro en vivir tan lejos del mar, lo que indicaba un distanciamiento cultural. Durante la conquista de Aegon, el primer objetivo del dragón fue Harren el Negro Hor, rey de las Islas del Hierro y de los ríos, quien gobernaba desde Harrenhal. Cuando Harren se negó a hincar la rodilla, Aegon Targaryen, uniendo a los señores de los ríos inconformes con el reinado Hor, desató el infierno de su dragón Valerion en Harrenhal, destruyendo gran parte de la inmensa y monstruosa fortaleza y exterminando a la casa Hor de la faz del mundo conocido. Esta victoria asegurada sirvió como advertencia al resto de Poniente. En la actualidad la casa se considera extinta, aunque aún hay hijos del hierro que aseguran descender de este linaje. Ahora vamos con la isla Marea Negra. Aquí domina la casa Blacktide desde Marea Negra, un castillo que lleva el mismo nombre que la isla. Es una casa importante que de hecho gobierna en la isla. En algunos relatos históricos se dice que Corred I Hor, uno de los más grandes reyes de las Islas del Hierro, en realidad era un Blacktide. Se sabe que el rey Joron I Blacktide capturó a un rey del dominio al que torturó y descuartizó usando los pedazos como cebo para sus anzuelos y pescar con un trozo de rey. Es bastante probable que existan otras casas menores dentro de la isla de Marea Negra, pero las desconocemos de momento. Y ahora vayamos con Harlaw, una de las islas más pobladas y poderosas. Aquí la domina la casa Harlaw de 10 torres, gobernando la isla desde un castillo de los más nuevos de las Islas del Hierro. El castillo se encuentra junto al mar y cuenta con un buen muelle. Esta fortaleza tiene una enorme torre llamada la Torre de los Libros, siendo la más ancha y de planta octagonal, edificada con grandes sillares y una escalera empotrada en los gruesos muros. En el quinto piso está la sala de lectura de Lord Harlaw. Esto es importante destacar, pues la lectura y el conocimiento relacionado a esta es considerado débil e incluso como brujería por muchos ignorantes de las Islas del Hierro. En fin, poco pueden hacer, pues los Harlaw son una de las casas más poderosas de las islas, y su blasón es una guadaña de plata sobre negro y su lema es desconocido. También sabemos que existen varias ramas cadetes de los Harlaw de 10 torres que habitan en la isla de Harlaw. Por ejemplo, Harlaw de Torreón de Harlaw. Su emblema es un escudo trajado de sable y plata con 2 guadañas enfrentadas. El asentamiento de estos era el asentamiento anterior de la casa principal Harlaw, pero en algún punto de la historia, la casa Harlaw de 10 torres se movió a una nueva fortaleza. Sin embargo, no dejaron este torreón abandonado y actualmente sigue siendo ocupado por esta casa menor. También está Harlaw de Torre del Resplandor, con su emblema de una guadaña ceñida dentro de una frontera fortificada. Desconocemos su lema y gran parte de su historia. Por otro lado tenemos a los Harlaw de Colina de la Bruja, igualmente una rama cadete de la casa Harlaw de 10 torres. Su emblema es una guadaña de plata sobre fondo azul pálido. Desconocemos su lema y ubicación exacta de su castillo dentro de la isla. Y otra rama cadete de los Harlaw de 10 torres es la casa de caballería Harlaw de Jardín Gris. Su emblema es un acuartelado, con una guadaña de plata sobre sable y un pavo real sobre crema. Desconocemos su lema y gran parte de su historia, pero el hecho de que sean una casa de caballería indica que probablemente son una casa influenciada por la fe de los 7.
algo muy raro entre las casas nobles de las Islas del Hierro. Y bien, otras casas menores que encontramos en la isla de Harlaw son Casa Meyer, con su emblema de 10 dogales de sable en campo de plata con bordura de gules. Desconocemos lema, historia y fortaleza. También está la casa Stonetree, que poseen un vasto territorio en la isla, y se sabe que esta casa tiene una historia de la que sabemos muy poco, pero entre los isleños es bastante reconocida. Su emblema es un árbol gris de piedra sin hojas en campo de sable. Su lema es desconocido. También en la isla de Harlaw está la casa Volmark. Su emblema es un leviatán de sable en un mar gris, y su lema es desconocido. Sabemos que esta casa desciende de una línea femenina de la casa Hoare. Y por último, de las casas nobles conocidas de la isla Harlaw, tenemos a los Kenning de la isla de Harlaw. Llevan como escudo de armas la mano nubosa del dios de la tormenta de color gris pálido con relámpagos amarillos que brotan de las puntas de los dedos. Todo esto sobre fondo sable. Hace mucho tiempo que los Kenning fueron enemigos acérrimos de los Harlaw de 10 torres. Su emblema puede indicar que, a diferencia del resto de las casas nobles de las Islas del Hierro, los Kenning pueden no adorar al dios ahogado, y en su lugar adoran al enemigo del dios ahogado, el dios de la tormenta. Y llegamos a Pike, la isla más importante en la actualidad y hogar de los Greyjoy. Pero antes de hablar de los Greyjoy, centrémonos en las otras casas menores que habitan esta isla. Por ejemplo, tenemos a los Botley de Puerto Noble, ubicados en un puerto con una fortaleza del mismo nombre. Su emblema es un cardumen de peces de plata en campo de sinople pálido. Su lema y gran parte de su historia nos es desconocido. Puerto Noble es un pequeño puerto que provee un acceso seguro a aquellos que quieran llegar a la isla. Este lugar tiene la mayor población de las Islas del Hierro y los mejores metalúrgicos de las islas son de aquí. Como dato curioso, durante la dinastía Baratheon en la rebelión Greyjoy, Puerto Noble y su castillo fueron el primer lugar de Pike en caer, siendo estos quemados hasta las cenizas por las fuerzas de Robert Baratheon. Con el tiempo, el puerto y una nueva fortaleza fueron construidos nuevamente por los Botley. Otra casa son los Cod. Desconocemos la ubicación exacta y nombre de su fortaleza, pero su emblema es un bacalao de plata en campo de sable. Su lema es, aunque todos nos desprecian, y esto se debe a que los Cod tienen una mala reputación entre los hombres del hierro, esto por ser ladrones y cobardes, y además las mujeres son catalogadas como mujerzuelas incestuosas. También tenemos a los Winch de Castroferro. La ubicación de su asentamiento es desconocido, al igual que el lema y gran parte de su historia, pero su emblema es una luna sangrienta en campo púrpura. Y finalmente, hablemos de los Greyjoy. Actualmente la casa gobernante de las islas. Su asentamiento es Pike, un castillo que lleva el mismo nombre que la isla. Su emblema es un kraken de oro sobre campo de sable, y su lema es "Nosotros nos sembramos". El castillo de los Greyjoy no es ni el mayor ni el más espléndido de los castillos de las islas, pero parece que podría ser el más antiguo, a tal grado que hay quienes creen que la isla lleva el nombre del castillo, aunque otros difieren en esto. Pike es tan antiguo y misterioso que no se sabe quiénes lo construyeron ni quiénes fueron sus primeros señores. En el pasado fue un castillo común levantado sobre un acantilado y rodeado por murallas, pero con el paso de los siglos el mar fue destruyendo la roca, derrumbando gran parte de sus muros y estructuras. Lo que queda hoy es un conjunto de torres y edificaciones separadas construidas sobre varias islas y pilares de roca en medio de acantilados abruptos. Todo está hecho de piedra negra, del mismo material antiguo y misterioso que está hecho el trono de piedra mar. Aquel trono que, según las leyendas, encontraron los primeros hombres que llegaron a las Islas del Hierro hace miles de años, y el cual actualmente es propiedad de los Greyjoy. En tierra firme hay una muralla con torres y varias dependencias, desde donde parte un puente de piedra hacia la isla principal donde se alza el Gran Torreón. En otras islas se encuentran otros torreones y estructuras conectados entre sí con puentes de madera o piedra. Pero el más lejos, sobre un pilar rocoso, se encuentra la parte más antigua, la Torre del Mar, en donde actualmente reside el señor Greyjoy, a la que se llega por un puente de madera y cuerdas. En fin, el lema de los Greyjoy, "Nosotros nos sembramos", refleja perfectamente su cultura. Ellos se jactan en decir que descienden del Rey Gris. Siempre fueron una casa poderosa y reconocida. En muchas asambleas de sucesión hubo reyes Greyjoy que controlaron las islas. Sin embargo, nunca fueron realmente la casa dominante de la región, pues vivieron muchas veces a la sombra de los Grey Iron o los Hoare, por ejemplo. Pero todo cambió cuando Aegon el Conquistador destruyó a los Hoare y su reinado. Tras la muerte de Harren el Negro y la extinción de la casa Hoare, las Islas del Hierro cayeron en el olvido y la anarquía.
Esta situación llegó a su fin en el año 2 después de la conquista, cuando Aegon el Conquistador, montando a Valerion y acompañado de una gran flota y ejército, atacó las Islas del Hierro. Ante su poder, los Hijos del Hierro fueron derrotados y no tardaron en rendirse, jurando lealtad a la casa Targaryen. Aegon, sin embargo, permitió que conservaran parte de sus tradiciones y les concedió el derecho de elegir su propio gobernante, el cual sería la familia que conservaría el señorío feudal. El elegido fue Beacon Greyjoy, quien se convirtió en Lord Segador de Pike y Señor Supremo de las Islas del Hierro. Desde entonces las islas permanecieron bajo el dominio Targaryen y más tarde bajo el dominio Baratheon. Los Greyjoy a lo largo del tiempo han intentado regresar a las antiguas costumbres mediante rebeliones, pero de alguna forma siempre fueron sometidos, hasta que actualmente, con el estallido de la Guerra de los Cinco Reyes, volvieron a rebelarse y se autoproclamaron reyes otra vez, invadiendo tierras en el norte y optando por un nuevo título de reyes de las Islas del Hierro y del Norte. Balon Greyjoy se proclamó rey durante la Guerra de los Cinco Reyes, y tras su muerte Euron Greyjoy tomó el poder mediante una asamblea de sucesión, algo que no ocurría desde hace miles de años. Euron ahora busca conquistar nuevamente las Tierras Verdes como lo hacían los Hijos del Hierro de antaño, y tiene la mirada puesta en algo más grande. ¿Crees que los Hijos del Hierro, junto a Euron Greyjoy, llegarán muy lejos? Y por último, hablemos de las casas menores de ubicación desconocida. Pues existen muchas casas menores de las que se sabe muy poco y que incluso desconocemos la ubicación exacta entre las Islas del Hierro. Todas estas son de bajo prestigio y de historia poco documentada. Por ejemplo, la casa Ironmaker, de los que desconocemos tanto su escudo de armas como su lema y parte de su historia. También está la casa Netley, de escaso prestigio y relativamente nueva. La casa Sharp, de los que desconocemos historia, lema y emblema. La casa Shepherd se le considera una casa joven de poca importancia. Y por último también tenemos a la casa Weber, que es también una casa poco conocida y considerada menor, relativamente nueva y de poco prestigio. Y así, entre casas antiguas, leyendas, traiciones y sangre, se construye el complejo y brutal mundo de las Islas del Hierro, gobernadas por la casa Greyjoy desde la conquista de Aegon. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, comentar, suscribirte y compartir. De esta forma me ayudarás a seguir creando contenido traído desde la mismísima Ciudadela de Antigua. Nos vemos pronto en la próxima sesión. Valar Morghulis.